Hola, bienvenidos a una entrega más de Entre Colegas. El día de hoy me congratulo por tener la presencia del licenciado Iván Serrano Covarrubias. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una gran cantidad de diplomados en torno a docencia, en torno a archivos, en torno a lenguas. Al igual, actualmente se encuentra estudiando la maestría en historia en el Colegio de San Luis Potosí. Iván el día de hoy nos va a platicar en torno a cómo se ha desarrollado la historiografía en los últimos 2 siglos, poniendo un mayor énfasis, sobre todo en las últimas décadas. Eh, Iván, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Iván, tenemos la historia y aquellos que sabemos en torno a la disciplina, sabemos que la historia no simplemente es escribir algo que pasó, sino lleva un método científico. Sí, sí, realmente la historia como ciencia o como una disciplina propiamente, pues es una invención moderna, ¿no? Si bien se puede decir que la historia fue inventada tradicionalmente, ¿no? Se dice que la historia fue inventada por Herodoto, surge como paradigma, como una disciplina formal que ya especula sobre una serie de aspectos sobre la vida, sobre la existencia, sobre los estados, sobre la política y sobre muchos otros aspectos, nace en el siglo XVIII, ¿no? Con Voltaire y con estos pensadores ilustrados que ya empezaron a preguntarse qué es esto de la historia. Si bien Herodoto pues trata de reconstruir una serie de hechos y buscar las causas de las guerras con los persas, pues es el mismo Voltaire el que empieza a preguntarse qué es esto, esta cuestión del pasado y esto que nosotros empezamos a remembrar como hechos del pasado y como hechos históricos, ¿no? Entonces, podemos decir que en este momento en la Ilustración nace la historia y la filosofía de la historia, ¿no? Una cuestión que ya se empieza a preguntar los pensadores ilustrados. Podemos decir que el primer historiador propiamente dicho, el primer historiador moderno es Edward Gibbon, y él hace un trabajo sobre la historia de Roma. Y bueno, pues en esta cuestión él ya empieza a investigar sobre las causas que llevaron al declive al imperio romano, ¿no? Y bueno, da muchas causas, pero en realidad entre la que él atribuye es el florecimiento del cristianismo, ¿no? Ya la antigua Roma, digamos que pagana, con su panteón romano, pues ya no está, y más la religión oficial pues es la cristiana, y pues los hombres tienen que irse a los monasterios y las mujeres a los conventos. Y entonces es aquí donde empieza una crisis demográfica en el Imperio Romano, ¿no? Y este es uno de los postulados que Edward Gibbon empieza a desarrollar, pero ya con un cuestionamiento sobre los hechos y sobre el momento en el que se está viviendo. Sobre todo también poniendo en evidencia las fuentes. Ya en el siglo XVIII, en esta época ilustrada, ya se empieza a usar la nota a pie de página como un testimonio de veracidad de lo que se está haciendo, ¿no? Y en ese momento es cuando nosotros podemos identificar el nacimiento de la historia moderna. Ya en el siglo XIX, pues vemos su formalización, los pensadores del siglo XIX, pues Mommsen, el mismo Ranke, sobre todo Ranke, y al final del siglo XIX, bueno, pero digamos que estos dos principalmente empiezan a formalizar el pensamiento histórico y a tratar de encapsularlo como una sola cosa, ¿no? Como que el pensamiento histórico es único y puede ser estudiado al igual que las mismas ciencias naturales, ¿no? Los tratan de equiparar y la historia se puede comparar pues con las ciencias como la biología y la historia, ¿no? En donde la historia también tiene sus propias armas de estudio, sus propios métodos de estudio, y bueno, pues no da lugar a esta crítica que va a surgir ya más desarrollada en el siglo XX. Oye, Iván, nosotros generalmente al momento de estudiar la disciplina, la historia como disciplina, comprendemos que, aunque como bien terminas mencionando en un principio, se toma como Herodoto el padre de la historia, y con las ideas de la Ilustración la historia empieza a tomar esa cuestión científica, es el historicismo y el positivismo
sobre todo el historicismo representado por Leopoldo von Ranke, como esa cuestión de darle una formalización, a hacer a la historia una ciencia y que deje de lado toda esa cuestión de lo que lo había seguido durante siglos, la cuestión de por ahí dicen, el hecho de dejar a la historia esta cuestión como de mito y convertirlo en algo que sí fue lo que pasó, y yo lo termino demostrando a través de mis fuentes. Sí, sí, realmente también pues es una parte que siempre ha estado presente, pues la veracidad y la objetividad es algo que incluso el mismo Tucídides con las guerras del Peloponeso, pues ya empieza a plantear, ¿no? Realmente el cambio se da en el siglo XVIII cuando estos pensadores ilustrados empiezan a preguntarse qué es esto de la historia, de dónde viene el pensamiento histórico, si es que está determinado por alguna fuerza que nosotros no comprendemos o si en realidad es algo que está pasando, pues como nosotros lo vemos empíricamente, no solamente como hechos en secuencia o si es otra cosa, ¿qué es esto? ¿No? Y estos cuestionamientos del siglo XVIII de los pensadores ilustrados, de Voltaire, de Gibbon, etcétera, etcétera, estos cuestionamientos pues van a ser respondidos o al menos van a intentarse responder pues incluso desde la filosofía, ¿no? El mismo Hegel, el mismo Marx empiezan a tratar de dar respuesta a estas cosas, a darle una sustancia a la historia. Es decir, desde el postulado de Hegel, pues ya se empieza a tomar una idea de que pues hay una historia universal, todos estamos encaminados hacia una historia universal y pues por más que hagas, no importa hacia dónde te vayas, los hechos que tú hagas, todos vamos hacia el mismo fin, que es la verdad, la historia universal. Y como todos vamos para allá, en realidad, hagas lo que hagas, pues no te vas a poder salir del camino. Y el trabajo del historiador va a ser descubrir esos caminos por los cuales la historia universal nos lleva, ¿no? Es descubrir este sendero. Él de repente habla de como si se tratara de un sendero, ¿no? Y pues el espíritu es el que nos va a guiar y es el mismo historiador el que tiene que encontrar ese espíritu, ¿no? También Marx tiene un postulado similar en el sentido teleológico, en el que el historiador va a tener que descubrir qué papel ha tenido cada proceso histórico en la llamada lucha de clases, en la dialéctica materialista, ¿no? También Marx igual nos habla de un camino trazado en donde hagas lo que hagas, tú no vas a poder evitar la revolución del proletariado, que es algo que va a pasar, ¿no? Es hasta cierto punto, es parecido a los pensamientos agustinianos, en los cuales, pues, en realidad los corazones de los humanos, bueno, él dice los hombres, pero de los humanos, están sujetos a la mano de Dios y Dios es el que al final de cuentas termina determinando todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estos postulados del siglo XIX, por poner los ejemplos más comunes, ¿no? Hegel y Marx, pues ya hablan de una determinación y tratan de dar estas respuestas de que, bueno, ¿qué es la historia? Es la lucha de clases. ¿Qué es la historia? Pues la búsqueda de la historia universal, la búsqueda de Dios. Entonces, tratan de dar estas cuestiones sustanciosas. Ya para el siglo XX, esto se va a borrar, esta idea se va a borrar y en realidad va a empezar una postura crítica. Una postura crítica que... Y con más herramientas, ¿no, Iván? Con más herramientas. O sea, es en este momento en el siglo XX cuando es como crucial. O sea, los anteriores siglos fueron muy importantes, pero la historia que hoy en día hacen los historiadores y que han creado esas corrientes historiográficas se sustentan fuertemente en el siglo XX, sobre todo en la década de los 20 con toda esta revolucionaria escuela de los anales. Sí, no, realmente la escuela de los anales no es fortuito que haya sido en Francia y no en otro país, pues es que es en Francia donde se desarrolla la sociología y también donde se desarrolla la disciplina histórica, pues digamos que la más empolvada para el mismo Marc Bloch, que es uno de los fundadores principales, y él es el que pues trata de desempolvar este pensamiento de la Academia Francesa, de Lenobos a la cabeza, y no es fortuito que haya sido en Francia, porque en Francia es donde se desarrolla la sociología. Durkheim, por ejemplo, empieza a escribir ya a inicios de siglo y el mismo Marc Bloch es el que retoma los postulados de Durkheim, que es el padre de la sociología moderna. Entonces, no es fortuito que haya sido en Francia y no en otro país. Ya con estas, pues digamos que esta visión multidisciplinar
a veces hasta interdisciplinar o transdisciplinar, que no es lo mismo cada concepto, que van bebiendo de diferentes herramientas, de diferentes escuelas de pensamiento y de diferentes disciplinas, es cuando la historia va empezando a abrirse un camino ya más crítico y otras formas de pensar, ¿no? Pero esto se quedó allá en el siglo XIX y ahorita, digamos que ya a inicios del siglo XX con la escuela de los anales. Bien, Iván, ¿logras escucharme? Sí, te escucho. Sí. Tenemos una revolución con la escuela de los anales, la cual, pues hasta la fecha, ¿verdad? Siguió teniendo ahí sus generaciones, tuvo ahí sus discípulos con Fernand Braudel, después Jacques Legoff. En la segunda mitad del siglo XX, Iván, parece que esa historia con estas cuestiones que tú no mencionas, transdisciplinarias o multidisciplinarias, empieza a enfocarse en dos grupos, la historia social y la historia cultural. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? La historia social va a tomar los postulados de la historiografía marxista británica. Uno de los mayores exponentes es Eric Hobsbawm, pero hay muchos otros, y ellos empiezan a analizar pues la sociedad pues desde un enfoque estructural. El postulado de la historia social del siglo XX y ya la historia cultural pues es producto de la revolución mundial de 1968, donde se empiezan a cuestionar los planteamientos pues de una historia nacionalista, los planteamientos de una historia positivista, se empiezan a cuestionar todas estas cosas y se trata de postular una historia que vaya más enfocada hacia la cultura y a las expresiones culturales. Iván, esos dos tipos de historia y sobre todo en momentos cruciales, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, como toda esta corriente del 68 y lo que vino después, porque el 68 fue una revolución cultural, a escala mundial fue una revolución cultural y muchos de esos postulados en torno al cambio se vieron en distintos aspectos de la sociedad y la historia y la manera de ver la historia no se alejó de ello. He de reconocer, Iván, que, esas dos corrientes, esas dos maneras de ver la historia, humildemente, son como las últimas grandes menciones. En las últimas décadas, Iván, en este nuevo milenio, ¿cuáles son los nuevos postulados? ¿Cuáles son las nuevas maneras de ver y de hacer la historia? Fíjate que realmente el momento en el que estamos ahorita en la historiografía viene de ese quiebre, de este replanteo. Es aquí donde se empiezan a analizar las subalternatividades, las diferencias entre los diferentes grupos. Es cuando la historiografía de la India empieza a revisar su historia colonial y empieza a escribir una historia de colonización. Es cuando los afroamericanos empiezan a escribir, no son mis palabras, son las de ellos, una historia negra en donde se escribe desde su misma subalternatividad, donde las mujeres empiezan también a escribir su historia, su versión de la historia, en palabras de ellos mismos, la otra versión de la historia, ¿no? Es aquí en los 60s y en los 70s cuando se empieza a desarrollar esto. Realmente yo, a mi manera de ver las cosas, la historia tiene el momento actual de la historia inicia, digamos, con los postulados de Hayden White en el texto de Metahistoria, ¿no? Aquí en Hayden White empieza a criticar la manera en la cual se ha escrito la historia a lo largo del tiempo. Él establece que la historia, pues, es una cuestión emotiva, puramente emotiva, y que en realidad se trata de una narración ficticia más que una reproducción de los hechos reales. Hayden White, en este texto de Metahistoria, pues va a iniciar, digamos, que un pensamiento, una filosofía narrativista de la historia,
que toma en cuenta más bien la narración y la forma en la que se está escribiendo la historia. Esto va muy a tono con la realidad posmoderna y con la crisis de valores. En la era posmoderna, que en realidad pues, es tema de debate cuando inició la posmodernidad, pero pues muchos establecen de que estamos ahorita viviendo una posmodernidad. En la era de la posmodernidad, pues tenemos una crisis de valores, no hay un solo valor para la sociedad, y estoy hablando en todos los ámbitos, no hay un solo valor para la sociedad, y en realidad hay una sociedad que tiene muchas individualidades o muchas diferencias, y es como la cuestión de fondo que está en la era posmoderna. Y bueno, pues este trabajo de Hayden White va en ese sentido, reconoce que cada quien, él se centra en el siglo XIX, pero realmente empieza a cuestionarse si lo que se ha escrito, pues se ha escrito realmente reproduciendo los hechos fielmente o si se ha hecho desde su propia individualidad, ¿no? Y él en este texto de metahistoria pues empieza a revisar lo que hicieron los historiadores en el siglo XIX y él llega a la conclusión de que eso no es historia y es pura literatura y que los historiadores estamos en crisis porque hemos reproducido los clásicos, Ranke, Michelet, los trabajos de Marx, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Iván, disculpa sí. la interrupción. ¿Qué tanto tiene que ver el hecho, estos postulados en torno al individualismo con la adopción del modelo, con el derrumbe de la Unión Soviética, el que se va erigiendo un modelo único y que ese modelo es el neoliberal, el cual pues sabemos que en el neoliberalismo algo que pregona es la cuestión individual, el que nosotros tengamos la propia iniciativa y todo ello. ¿Qué tanto tiene que ver con esos postulados? Sí, tiene que ver mucho. Realmente es el momento, es el momento de la posmodernidad. Realmente con la caída de la Unión Soviética se cae la alternativa, la otra alternativa, digamos que el segundo mundo, la opción B, todo esto se derrumba y se entra a un mundo individualista, ¿no? En donde cada quien puede elegir ser quien pretende ser. Esto es en el plano de la realidad social. Ya en el plano de la historiografía, pues el pensamiento hasta el siglo XXI y hasta nuestros días. Digamos que, a ver, pero si yo lo digo como historiador, que el mismo Hayden White cuestionó la historia, no es algo como que lo debemos de tomar como mal o como una ofensa hacia la disciplina, ¿no? En realidad es una contribución magnífica porque nos ayuda a replantearnos nuestros propios problemas. Y en ese sentido también la historia de las mujeres es la que se ha desarrollado de una manera sorprendente en las últimas décadas, ¿no? También aquí el papel de las mujeres, de la historia de las mujeres, pues estudiarlas desde su subalternatividad es algo que ha permeado a lo largo del siglo XXI. Por ejemplo, ellas mismas rechazan la acepción pues de una historia de bronce de las mismas mujeres, ¿no? Las mismas mujeres podemos hacer una biografía de, por ejemplo, ¿no? De Leona Vicario, de una manera tratando de ser, entre comillas, inclusivos, traer a las mujeres a este mundo a este mundo en el cual vivimos y bueno, aquí tenemos una mujer que trajo una contribución. Bueno, desde la historia de las mujeres y desde esta historia subalterna, podemos decir que eso se le llama contribucionismo. La historia de las contribuciones de las mujeres, que no es la idea. La idea es hacer una historia de las mujeres desde su realidad y desde sus mismos valores. Hacer una historia de mujeres que con sus códigos sociales y con sus códigos, digamos, de entendimientos propios, nosotros hagamos la historia de las mujeres, ¿no? Entonces, la historia de una mujer que sobresalió en un sistema dominado por hombres es más de lo mismo, ¿no? Y eso es uno de los planteamientos más importantes del siglo XXI, a mi parecer. Oye, Iván, y así como es con la mujer, va con los otros grupos que han estado oprimidos, dígase las clases populares, dígase los grupos indígenas, dígase, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, y cabe resaltar, ¿verdad? La historia negra, como los mismos afroestadounidenses lo mencionan. Es mi historia. Siempre la historia es los grandes generales, los grandes grupos, los dominadores del mundo. Ahora nosotros somos los quienes los escuchamos.
Nosotros somos los que hablamos, los de abajo, ¿no? Hay una nueva corriente, una nueva revisión a propósito de los 500 años de la conquista que empezó a permear en la historiografía, en la cual también se empieza a replantear si lo que se ha escrito sobre la conquista de México, el sometimiento de los indígenas de Mesoamérica, pues es realmente correcto, ¿no? Los planteamientos del mestizaje de una nación mexicana, esta visión del Estado postrevolucionario en donde el español y el indígena se unieron y formaron una raza en la cual nosotros estamos buenos, y estos planteamientos mismos se han cuestionado. Digamos, Federico Navarrete con la historia de la conquista y con el alfabeto del racismo, pues ya ha cuestionado si en realidad la historia de la conquista se nos ha contado de la manera correcta. Él propone la revisión de una historia de la conquista desde esta misma subalternatividad o desde este mismo sometimiento de los indígenas, lo cual a mí me parece me parece fascinante esta visión. Y que al final de cuentas es parte de lo mismo hermoso de la historia. Que y esto es un planteamiento de la última década, de una revisión de la historia mexicana, de la historiografía mexicana, de la última década, de los últimos años. Entonces, es aquí en donde se empiezan a replantear realmente, bueno, a ver, vamos viendo. Si se trata por ejemplo, de que, bueno, tenemos un momento en el que, voy a dar un ejemplo muy, muy burdo, pero es muy interesante. Por ejemplo, que el mismo Moctezuma Xocoyotzin, el emperador que le tocó a Hernán Cortés, pues, ¿qué edad tenía, no? ¿Qué edad tenía? Es una gran incógnita. Y bueno, los nuevos estudios ya han revelado que realmente, pues si se especulaba que era 52, pues esta es una perspectiva indígena. ¿Por qué? Porque el siglo, entre comillas, de los indígenas, o lo que es nosotros, para nosotros, el siglo eran de 52 años, y en realidad, pues Moctezuma no tenía esa edad. Y, 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 y los 52 años explican de que el Moctezuma para los indígenas y los que escribían entonces, trataban de explicar, entonces también el postulado de Octavio Paz, por ejemplo, el del laberinto de la soledad, en donde pues nosotros somos unos hijos de la chingada, unos hijos de la India violada y del español pues que sometió a la India, ¿no? Entonces, en este sentido, también se ha vuelto a replantear esto. Y al final de cuentas, Iván, se va cambiando, se va replanteando, se va viendo otras maneras de hacer las cosas. Iván, ¿hacia dónde va la historia? Con todo la historia, en realidad, la historia en los últimos años, perdón, Iván. En los 90. Sí, perdón, Iván. Sí, fíjate que en los años que se ha tenido en los últimos años, con toda esta revolución tecnológica que año con año parece que estamos perdiendo esa capacidad de asombro con las nuevas cosas que se hay, pero también yo al final de cuentas, 2020 va a quedar marcado, y 2020, como decimos en la historia, todavía es muy pronto, pero es un año revolucionario. Fíjate que la historia ha tenido muchos cambios desde los mismos 70s hasta su perfeccionamiento en los 90s. La historia regional y la microhistoria han tenido avances, grandes avances, ¿no? Pero digamos que la historia regional está ahorita en una crisis porque no es capaz de explicar los procesos globales, no es capaz de explicar el momento en el que estamos, que es un momento de globalización, y la historia regional, digamos que está cayendo en un descrédito total, ¿no? Digamos que esta historia regional desconoce todos estos procesos globales, y en la historiografía busca si hace respuestas, tiende a buscar estas respuestas en
en la historia global. Por ejemplo, hay unas posturas de quienes realmente tienen una postura defensiva ante la historia global porque dan prioridad a los procesos nacionales o regionales, ¿no? Entonces, digamos que la historiografía y la forma en la cual se hace la historia, la teoría de la historia, va a cuestionarse estos planteamientos globales. Digamos que esto es como una respuesta a la nueva época que se está viviendo o que se vivió en los 90s y que los historiadores actuales les va a tocar revisar, que es la globalización, ¿no? Se busca una aproximación transnacional para corregir las historias nacionales o regionales y bueno, pues la internacionalización de las élites intelectuales y técnicas. En ese sentido, es en lo que yo veo que va la historia, hacia ese punto. También, por otra parte, hay desde las posturas más novedosas e incluso las más atrevidas en la historia, se plantea una revisión pues de las tecnologías. ¿Cómo es que se escribe la historia y cómo es que la tecnología ha afectado en el proceso de escribir la historia? Por ejemplo, un filósofo de la historia y de la literatura, Friedrich Kittler, establece, por ejemplo, que Nietzsche, cuando escribía sus textos, muchos, ¿no? La muerte de Dios, así habló Zaratustra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues él es uno de los pioneros en utilizar la máquina de escribir. La postura de Kittler es que la máquina de escribir afectó en el pensamiento de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y realmente la sentencia que él dice, abro cita, es: lo que utilizamos para escribir interviene en la conformación de nuestros pensamientos. Es decir, este filósofo ya cuestiona que la misma tecnología afecta nuestra forma de pensar y la forma en la que nosotros procesamos las ideas. Ya desde el siglo XX, yo creo, no lo recuerdo, no tengo el dato, pero, por ejemplo, un pensador, Kosellex, Heinrich Kosellex, habla, tiene el cuestionamiento de cómo el telégrafo ha afectado en la forma en la cual se comunican las personas, ¿no? Hace un lenguaje más simplista. Entonces, la revisión de las tecnologías, del lenguaje y de la manera en la que nos comunicamos, pues es uno de los nuevos planteamientos de la historia, Erika. Pues vaya que a los nuevos historiadores, los de esta generación y a los nuevos que vienen, les vienen muy, muy, muy buenos retos, nos vienen muy buenos retos. Muy buenos retos. Cada uno desde las distintas trincheras de todo lo que nos ofrece el ser un profesionista en historia, días a la investigación, días al archivo, hasta la misma docencia. Al final de cuentas se termina abriendo un gran, gran camino. Y bueno, Iván, agradecemos muchísimo el habernos dado esta gran plática en torno a cómo ha avanzado la historia y la historiografía. Así que le mando un fuerte abrazo, libre de coronavirus. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, Felices. Iván. Gracias.